No huyas más. Libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 2 y vamos a estar meditando en esta palabra. Dice así: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Bueno, este es un mandato que Dios le dice a Jonás, un profeta menor, de ir a una gran ciudad, porque esta ciudad es grande, pero la maldad ha crecido en gran manera también en su gente, dice en el versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Bueno, acá meditando vemos cómo Jonás huye. Dice que se fue en vía de dirección contraria a la que Dios le dijo, y aún invirtió en sus pasajes para irse y para escapar del Señor. Meditando yo acá pienso cuántas veces Dios nos dice es por acá, y nosotros en nuestra rebeldía o en nuestro parecer siempre nos vamos para el lado contrario, huyendo de la voluntad de Dios, huyendo del plan que Dios tiene con nosotros, del propósito y de su mandato. Qué importante es saber debemos de estar en la voluntad de Dios y no invirtiendo y gastando a veces inoficiosamente en lugares que perdemos tiempo, dinero, en lugares que realmente Dios no nos ha mandado ni quiere que estemos allí. Bueno, sigue el versículo 4 donde dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. El 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y le gritó: levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y perdone la vida. Bueno, vamos a parar acá un momentico y meditar. Como acá vemos una historia de cómo él se monta en la vía contraria, pero cómo era tratando de vivir de Dios, y Dios aún se manifiesta por medio de la naturaleza, mandando una tempestad, y él tranquilo, él pensó: no, yo voy a estar tranquilo, yo estoy según mi voluntad, haciendo lo que yo quiero, y me voy a dormir, mientras las otras personas estaban sufriendo porque estaban con miedo, temían por sus vidas y empezaron desesperados a clamar a los dioses que ellos tenían. El mismo capitán fue allá donde Jonás le dijo: ¿cómo puedes estar dormido mientras estamos en medio de esta situación? No podemos estar tranquilos sabiendo que estamos no en la voluntad de Dios. Bueno, y en el versículo 7 dice: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a sus dioses, causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él dice: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y él mismo dio la solución, dice en el versículo 12: échame al mar, contestó Jonás, volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Bueno, tremendo como ahí Jonás está consciente de su pecado, consciente de su rebeldía, de su desobediencia, y conociendo a su Dios, al Dios verdadero, sabía que esta tormenta era por culpa de él. Aún a ellos, los que no conocían de Dios, echando suerte, se dieron cuenta que era él.
Y le preguntaron cuál es la solución. Y él le decía, pues la única solución es para detener esto, es que me echen al mar. O sea, él mismo sabe la solución. Él mismo la sabía, para que no les cayera el juicio a los compañeros, solo a él. Y es triste ver cómo a veces en nuestra rebeldía, sabiendo que estamos actuando mal, que no estamos en la voluntad de Dios, somos tan tercos, tan duros de corazón, que seguimos en esta actitud y no nos importa sino hacer nuestra propia voluntad. Aquí lo vemos en Jonás, como él sigue sus deseos, más no la voluntad de Dios, y cómo le viene ese juicio de parte de Dios. Pero era disciplina porque Dios a sus hijos, como nos ama, también nos disciplina. Bueno, ya acá para terminar, en el versículo 13 de Jonás 1 dice: sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esa tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Amén. Qué tremendo, tremendo cómo Dios se glorifica aún en medio de la rebeldía de Jonás. En medio de esta rebeldía, Dios se glorificó porque ellos igual lucharon, remaron, trataron, pero no pudieron, y dijeron: nos tocó echar a Jonás al mar. Y cuando lo echaron, instantáneamente la tormenta se calmó y fue manifestado el poder de Dios, que todos los que estaban ahí le entregaron sacrificios al Dios verdadero, a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos cómo Dios se glorifica aún en la rebeldía de nosotros, sus hijos, a veces. Pero acá sigue el trato de Dios con Jonás. Dice en el versículo 17 que Dios había provisto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo entre este pez 3 días y 3 noches. Bueno, acá ya para concluir, pienso yo, a veces somos tan duros de corazón que necesitamos que Dios nos hable a través de circunstancias de la naturaleza, como le pasó a Jonás con la tormenta, con el pez, y cómo él tuvo que pasar, y es necesario pasar a veces 3 días y 3 noches en el fondo, al pie de la muerte. En el capítulo 2 ya sigue la oración de Jonás, cómo él tuvo que orar, porque me imagino él allá ya tan quebrantado, sin alimento, clamando a Dios. Esa fue la manera que Dios tuvo que quebrantar a este varón para que le obedeciera. No sé, Señor, a quién le estará hablando, pero pienso que muchas veces Dios nos está llamando y nosotros somos huyéndole al llamado de Dios, huyéndole a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice la palabra en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? Aunque fuera a lo más profundo del mar, a lo más oscuro de las tinieblas, allí estará tu presencia, allá estarás mirándome. Si tú sabes que el Señor te viene llamando, no seas más rebelde a la voz de Dios. No sea que tengas que estar como estuvo Jonás, en la boca de un pez, en una situación sin aire, sin alimentos, en una situación de quebrantamiento tan profundo, para poder entender que no es la voluntad de Dios que estés en ese lugar, en esa actitud de desobediencia. Mira que la palabra dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino. Perdón, dice que te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué importante es nuestros
oídos atentos a la voz de Dios, pero no solo oírlo, sino ser hacedores de su palabra, no solo escucharlo, sino obedecerlo. Y, y que oro al Señor que hoy te haya hablado Dios con esta palabra para que le clames a Dios, porque mira que en medio de esta situación también Jonás oró aún sin fuerzas. Nunca es tarde para orar y decirle, Señor, levántame, levántame, si has sido quebrantado hasta lo más profundo y ahora apenas vienes a entender que ya más no puedes huir del llamado de Dios, de la presencia del Señor. No sé cuántas personas conocen de Dios, son hijos de Dios y me están escuchando en este momento, pero no están en la voluntad de Dios. Y Dios te está hablando a través de esta palabra y te está diciendo, no huyas más, no huyas más como Jonás, porque entre más huyas, más quebrantado serás. Entre más duro seas, más humillado serás. Dios te ama. Dios tiene una nueva oportunidad con tu vida, así como la tuvo con Jonás. Continuaremos en otro tema, viendo cómo Dios lo salvó de esta situación y entró ya en obediencia. Entró en obediencia por amor a todo este pueblo de Nínive. Mira que el Señor quiere usarte, que te ha dado dones, talentos y los tienes ahí enterrados. Y Dios te está diciendo, ¿hasta cuándo más huirás de mi presencia? No huyas más. Hijo mío, hija mía, yo te amo, te dice el Señor. Vuelve a mis caminos, ríndete a mí, ten un verdadero arrepentimiento. Dios te bendiga. Bendiciones.